con el toque del Redoble. redoble. Póngale redoble, por favor, con tambores, porque ha venido bastante sonoro el día. Está muy lento, Fabricio, en verdad que No lo habíamos preparado para esto. es que no hay que prepararlo, él tiene que estar atento y enseguida, ¿no ves? No importa, Todavía no importa. Cuando espera. esté listo, por lo pronto, pónchame para poder saludar en cámara a quienes Es que nos no puede están hacer dos oyendo, nos cosas a la están vez. viendo. Nadie puede, no existe el multitasking. Hola, buenos días, qué gusto verlos. Yo hago mi propio redoble. Y si yo te presento un video de una persona que puede, No puede. pero escucha, dormida, comer. Y si te presento un video de eso, vas a creer que se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Cuando está, a ver, No, dormida, comer. hay algo interesante en el comentario que acabas de hacer, porque cuando estás dormido no estás consciente. Es más, no tiene nada que ver con el tema de hoy. Sí, el pero tema de hoy tiene que ver con las mujeres de la mafia y demás. Pero, ¿qué pasa cuando duermes? ¿No te has dado cuenta que cuando te acuestas a dormir y a la mañana siguiente te despiertas, el lapso que estuviste dormido es como si no hubiese existido? Correcto. Cuando te despiertas como en un continuum, como que continúa la vida. En personas que han tenido, han pasado un coma de meses o de años, cuando se despiertan es como si no hubiera transcurrido esos meses o esos años. ¿Por qué? Porque para tu cerebro es importante tener esta relación de continuidad en tu vida, en la conciencia. Luego, cuando estás dormido, no estás consciente. Luego, cuando esta persona come mientras está dormida, puede comer porque es lo único que está haciendo. Nadie duerme de manera consciente. Cuando te quedas dormido, te desconectas la conciencia. Ah, ya. Tenías que tener una explicación. Te voy a enseñar el video después para que veas lo que yo te digo. Hay gente que dormida puede caminar, claro. Los sonámbulos. Exactamente. Ya. Y se levantan y no saben lo que hicieron. Y no saben lo que pasó, porque cuando estás dormido, de nuevo, cuando estás dormido, no tienes conciencia de lo que está sucediendo mientras estás dormido. ¿Por qué? Porque se desconecta en una parte de tu cerebro y se conecta a otra. En el momento en que estás durmiendo, y por eso es tan importante dormir. En el momento que estás durmiendo, lo que el cerebro hace es una suerte de descanso, selección de toda la información, de todos los estímulos que tuvo durante el día. Hace una selección, escoge los que debe guardar y desecha los que no son importantes. Luego, esos que debe guardar los convierte en memoria. Es más complejo, estoy siendo muy reduccionista en la explicación, pero mientras duermes, tu cerebro escoge, guarda y jerarquiza. Cuando no duermes, no le das la capacidad del cerebro a hacer eso. ¿Cuál es el problema? Que tu cerebro, como vimos, ¿te acuerdas cuando traes una caja y decías que tienes una capacidad limitada? Bueno, cuando no duermes, no le das al cerebro esa pausa para que haga esta selección y guardado y desechado y jerarquización. Entonces, llega un punto en que cuando pasas mucho tiempo despierto sin dormir, estás agotado porque no tienes más capacidad cognitiva. Porque agotaste la capacidad cognitiva. Por eso es tan importante dormir, más de 7 horas además. Correcto. Ahora sí. Peguémonos una siesta. Vamos y dejemos música al aire, ¿no? Y los redobles nunca llegaron. Ahí está, Fabricio está lento hoy día, ¿ve? Y dice todavía que le den más tiempo. No es un redoble, pero lo acepto. Gracias. Con modestia. La que te caracteriza. Exactamente. Andrés. Se puede hablar que dinero fácil es lo mismo que dinero fácil y sucio. Se puede decir que es la misma actitud de la gente cuando no le cuesta un sacrificio, un trabajo, qué sé yo, un desgaste, el acceder a un ingreso, a un dinero, que cuando le cuesta, y se le puede dar el mismo valor al dinero que tiene ese sacrificio con el dinero que no tiene sacrificio, y además que muchas veces puede venir de objeto ilícito, de actos ilícitos o de situaciones ilícitas. Puesto el escenario de esta manera, el ser humano tiene distintas reacciones frente a eso, entendiéndose que el dinero como dinero es neutro.
hay varias vertientes en tu pregunta. Y yo hoy... Déjame hacer primero una introducción. Un disclaimer. Y el disclaimer, una explicación eso, que justifique lo que vamos a tratar hoy. Porque la idea de la conversación de hoy no es moralizar, es entender, es tratar de entender. Que quede bien claro el tema. Acá no vamos a criticar, no vamos a moralizar, vamos a tratar de entender. ¿Okay? Dicho eso, empecemos por lo fácil. Dinero o cualquier cosa. Hay algo que se llama el efecto IKEA y está demostrado que para tu cerebro aquellas cosas a las que tú que te exigen una suerte de esfuerzo para lograrlo, para lograr un resultado, son aquellas cosas que más valoras. Se llama efecto IKEA, ¿por qué? Porque cuando vas a IKEA y compras un mueble, siempre viene el mueble en una caja y tú tienes que armarlo. Y es relativamente sencillo, dicen ellos, armarlo. Pero lo que sí está demostrado, de hecho, lo que sí está demostrado y muchas empresas empezaron a hacer es, en la medida en que tú busques un resultado y para llegar a ese resultado tengas que hacer un pequeño esfuerzo, ese resultado va a estar mucho más valorado que si simplemente compraste el mueble, por usar el ejemplo de IKEA. ¿Okay? Eso lo puedes traspasar a temas de dinero o a temas de... Es totalmente cierto lo que y la respuesta es sí. ¿Y dónde se ha demostrado este efecto, Ramiro? Cuando le piden a la gente que venda cosas, o digamos que en tu hora libre, en tu rato libre, eres pintor, ¿sí? Y eres un pintor mediocre. Sin embargo, vas a una exposición a vender tus cuadros y tu valor de los cuadros siempre va a ser mucho más alta que el valor que le ponga un especialista. ¿Por qué? Porque tú los hiciste. ¿Okay? Claro. Entonces, dicho eso, saltemos a lo siguiente. Y lo siguiente pasa por varias preguntas. A raíz de lo que pasó en la cancha de fútbol de Mocolí, se destaparon una serie de situaciones que han sido de conocimiento público, que de hecho han sido tendencia en el país, que me llevan a preguntarme un par de asuntos. Primero, ¿Ecuador ama el dinero sucio? 2, ¿por qué una chica aceptaría ser mujer de la mafia, como las llaman, equivocadamente, pero como las llaman? ¿Por qué un ejecutivo que tiene una empresa aceptaría dinero ilícito? ¿Por qué si haces dinero ilícito buscas exhibir tus lujos financiados con ese dinero ilícito? ¿Por qué, ostentación? ¿Por qué aceptar en círculos sociales o en tu urbanización a personajes cuestionados legal, policial o públicamente? ¿Por qué el modelo del Maserati es más importante que la fuente del dinero para conseguir ese Maserati? ¿Y por qué la discusión está en el modelo y no está en de dónde salió el dinero? ¿Por qué aceptamos discutir sobre temas personales y no aceptamos discutir sobre temas de fondo? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la moral, con el estatus, con el comportamiento, con la cultura y con tu cerebro? Y tengo 4 tesis que son complementarias. La primera de ellas tiene que ver con... Y hoy voy a citar algunos autores. La primera de ellas tiene que ver con... Estás consumiendo los de la próxima semana. No importa. La primera de ellas tiene que ver con un libro que se llama The Status Game, el juego del estatus, de William Storr. Y en la tesis central de ese libro es que la vida es un juego, todo es un juego con reglas ocultas. Todos jugamos. ¿Y a qué jugamos? Jugamos el juego del estatus, ¿no? Todo lo que hacemos, sin ser conscientes además, es jugar el juego del estatus. Y ese juego afecta en lo que piensas, afecta en lo que crees, afecta en tu comportamiento, en lo que haces. Siempre estás compitiendo de alguna manera con todo el mundo y estás compitiendo por el estatus. Porque un estatus más alto significa mejor comida, mejor salario, una casa más grande, más dinero, mejor atención médica, una pareja con mejores genes, lo que además significa en última instancia una mayor posibilidad de descendencia. Redúcelo a supervivencia. Claro. Más estatus, mayor supervivencia. Y de hecho es un tema... Y mayor bienestar. Es un tema, ciertamente, pero pasa porque no es capitalismo puro.
es biología. Es un tema, A ver, a ver, es un a tema ver, a ver, biológico, a ver, a ver. es cuestión de supervivencia, es un tema, el estatus es un recurso tan básico como el oxígeno que respiras. Todos necesitamos estatus, pero no entendamos estatus como dinero o posición social, no va por ahí. ¿Okay? No, elementos que te... No, el estatus no son likes, el estatus no es la aceptación social, el estatus no es el dinero. ¿Qué es el estatus? El estatus es cuando tú influyes en otra persona, ganas estatus. Cuando alguien te respeta, cuando alguien te escucha, cuando alguien te admira, cuando alguien te elogia, ganas estatus. Cuando alguien te humilla, pierdes estatus. Ya. Tus amigos, tu círculo social, tu círculo profesional, el gobierno y sus ciudadanos. La cuenta corriente del estatus es totalmente lo que la gente opine o deje de opinar de ti, o lo que un círculo opine o deje de opinar de ti. Y empiezas a sumar patrimonio, Ya. estatus o a restarlo. Exactamente. Ya. Pero Ok. te digo que esto es biológico porque, mira tú, Explícame eso. desde chiquitos, desde que somos chiquitos, jugamos al estatus. Hay un estudio que determinó de hecho es un metaestudio, es un estudio sobre estudios, que determinó que el 75% de las discusiones en niños y niñas de entre 18 y 30 meses, o sea, los primeros años de edad, el 75% de las discusiones pasan por mío. Es más, cuando solo hay dos niños juntos, ese 75 sube al 90%. Es más, una de las primeras palabras que aprenden a decir los niños y niñas después de mamá y papá es mío. ¿Por qué? Porque en tu cabeza la posesión implica estatus. Y mientras más posesiones, más estatus. Entre más muñecas tengas o más carritos tienes, No o el solo dueño, eso, o el digamos- dueño de la pelota. Claro, digamos que tú y yo estamos en un playground, estamos en un sitio de juegos, y solo hay un micrófono. No hay dos, solo hay un micrófono. Y tú quieres el micrófono, pero yo tengo el micrófono. Y el micrófono es del lugar de juegos, no es ni tuyo ni mío. Sin embargo, si yo lo tengo, es mío. Por tanto, yo tengo un nivel de estatus superior al tuyo. Y tú vas a querer quitarme el micrófono. Y yo no te lo voy a querer dar. Parece metáfora, pero en Es un realidad- juego de poder. De hecho, esto es interesante porque en el mismo texto, el juego del estatus de William Thor, él propone tres tipos de juegos de estatus. Hay juegos de estatus de dominancia que están basados en la dominación física, psicológica y hoy hasta mediática, basados en la fuerza. Entonces, tienes juegos de dominancia, tienes juegos de prestigio basados en la reputación, en el etos de alguien, y juegos de virtud basados en el prestigio que obtienes por altruismo o por caridad. Por ejemplo, todos los gobiernos juegan el juego de la dominancia. Es poder. Es que al final del día, Todo es poder. sí. Los influencers juegan el juego del prestigio. La iglesia juega el juego de la ¿Del virtud. Las prestigio religiones. o del reconocimiento? Prestigio. Es que en los términos en que lo define Ya, Storr, ok. reconocimiento te genera prestigio. Ok. Pero primero es lo primero. Sí. Entonces, tienes a gente jugando juegos de dominancia, gente jugando juegos de prestigio como los influencers, y gente jugando juegos de virtud como las iglesias, ¿no? ¿Verdad? Como las religiones. Ok. Tienes gente jugando los tres juegos, como algunos gobiernos también. O los chefs, cuando un chef te dice, mira, y conoces la historia, ¿no? Voy a innovar en la cocina, es una suerte de dominancia entre sus pares dentro del círculo interno de la cocina. Pero luego dice, pues estoy innovando en la cocina porque quiero lograr una estrella Michelin. Es un juego de prestigio. Pero a pesar de que innova para ganarse la estrella Michelin, hay ciertas tradiciones y hay ciertas normas y ciertos códigos que debe respetar en la cocina, que no los puede cambiar. No los puedes burlar. Que Juego- son inmutables. Juego de virtud. Ya. Entonces estás trabajando en las tres opciones al mismo tiempo. O sea, mi creatividad tiene un margen de acción y hay otro que es inmutable. Ser Ya. mujer de la mafia, o mostrar el Maserati, o postear los viajes a lugares exóticos,
o vivir en una urbanización privadísima, o acumular dinero rápido sin importar la fuente del dinero, Su procedencia. es una manera de mostrar estatus. Es una manera de mostrar estatus y es un juego de estatus en las tres instancias. La mafia te juega a la dominancia con la fuerza y el poder y demuestra quién manda. Pero también te juega a la virtud cuando en los barrios periféricos ayudan a la gente pobre a salir de su pobreza. Pero también te juegan en el prestigio cuando se mudan a vivir en la casa de al lado de tu urbanización exclusivísima. Claro. Y el Entonces, allá, sigue. Entonces, el tema es que finalmente lo que se ha destapado es claramente un juego de estatus que nace de comunicar símbolos, carros, casas, viajes, fútbol en Mocolí Golf Club, donaciones, comunicar significados, poder, impunidad, a través de historias. Es lo que vemos que está sucediendo. Entonces, ojo, el por qué hay lo que hay hoy por hoy en Ecuador es porque estamos jugando el juego del estatus. Y el problema del juego del estatus es que es un juego infinito y lograr estatus te genera una sed insaciable. Siempre vas a querer más. Pero eso no lo llamo ambición. Eso es naturaleza humana. No, pero en unos casos No sí es estoy ambición. justificando, no lo estoy justificando. Estoy tratando de entender por qué Ya. alguien... Dar una explicación. Estoy tratando de entender por qué alguien que Ya. tiene la vida resuelta porque sus padres le dan una vida acomodada, por ejemplo, sin embargo deciden ir el camino del dinero fácil. Casos que conocemos de Guayaquil y no hace falta poner No hay que nombres, ponerle porque, nombres. porque de nuevo la intención no es moralizar, la intención no es apuntar a alguien en Es particular. encontrar una explicación. Es tratar de entender por qué Ajá. suceden estas cosas. Porque la única manera de resolver lo que está mal es cuando lo entiendes, porque entiendes cuál es el problema. ¿Y cuál es el problema que estamos teniendo? Es que el estatus está prevaleciendo sobre otros valores. Pero es normal. Y en la medida en que no conciencias de que tienes esta necesidad de lograr estatus de alguna manera, mientras no lo conciencias, no vas a mover tu punto de estatus. Por ejemplo, hay quienes prefieren un estatus de carácter cognitivo, de carácter intelectual. Si te lees un libro al mes, estás en el 10% más ilustrado del planeta. Eso es estatus. Pero claro, necesitas tener un carácter particular para decir, yo no tengo el Maserati, yo no tengo la casa de 3 millones, yo no viajo a Tailandia, pero leo un libro al mes. Tienes tu nicho. Exactamente. Sigue siendo estatus, ¿eh? Sigue siendo estatus, Pero es un nicho. Pero probablemente es más lícito. No, no es que es más lícito, es lícito, porque leer un libro no puede ser ilícito. No, porque si pirateas el libro y copias el libro no es lícito. Pero ¿a dónde quiero llevar después con esto? Y hoy la explicación debo extendérmela un poquito para ver todo el paraguas. Es que si estamos jugando al estatus, al juego del estatus, cada decisión es una apuesta en el juego. Cada una de tus decisiones se convierte en una apuesta en el juego del estatus. Y ahí, ya hemos dicho, 99.9 de tus decisiones, dice Paradep, son de carácter subconsciente, sistema 1 de Kahneman, no son conscientes, no son racionales, no son probabilísticas. Pero sí vas a apostar, y siempre vas a apostar a maximizar el beneficio, de alguna manera. Ahora bien, ¿por qué apostar a lo ilícito? ¿O por qué apostar a lo fácil? ¿Por qué apostar a lo rápido? Hay un otro libro que se llama Thinking in Bets. Pensar como una apuesta. De una exjugadora profesional de póker, campeona de póker, que además es experta en toma de decisiones. Que dice, entre otras cosas, te dice, bueno, la vida no es un juego de ajedrez en donde tienes la información de qué es lo que va a hacer la otra parte, sino que la vida es como un juego de póker. No sabes lo que va a hacer, no sabes cuál es la próxima carta que te va a salir, te toca apostar. Sobre esa perspectiva de que la vida es un póker, si adoptas la práctica de pensar y tomar decisiones en términos de apuestas, probablemente tus decisiones van a empezar a mejorar.
Y si tus decisiones empiezan a mejorar, va a mejorar tu calidad de vida. Y aquí hay algo interesante, porque En el póker hay el farol. sí, y de nuevo, tú piensas cómo te va a ir en base a lo que está sucediendo con el En tu resto de entorno. personas. Exactamente. Entonces, uno de los beneficios de pensar como si estuvieses haciendo que tu vida es una suerte de varias apuestas es, si te equivocas, no te equivocaste, porque tú nunca apuestas al 100% de la No apuestas el opción. pozo. Sería muy idiota hacerlo, porque sabes que hay algo de información que te genera incertidumbre, que te permite que exista un pequeño, aunque sea, un pequeño porcentaje de fallo. Y cuando fallas, no fallas tú, falló el sistema. Luego, si tú tomas una decisión como dejar el patrimonio familiar en manos o arriesgar el patrimonio familiar porque decides negocios ilícitos y caes, no fue culpa tuya, fue una apuesta que hiciste. O sea, que se aplica aquel viejo de principio, tanto que utiliza el banquero, no se ponen todos los huevos en una sola canasta, no arriesgas todo tu acervo. Y no te sientes, te lo pongo de la siguiente manera. Ya. Estás en el cole, pierdes el año, ¿y cuál es tu comentario? Es que el profe no me quiere. Claro. Tú no vas a decir reprobé porque no estudié. No, tú vas a decir es que el profe no me quiere. No, es que otros compañeros también se quedaron. Pero nunca es culpa tuya. Siempre vas a buscar una opción que te haga sentir bien. ¿Por qué coger el camino equivocado? ¿Por qué coger el camino de la corrupción o del dinero fácil o de la ilicitud? Porque todo el mundo lo hace. Sí. Porque todo el mundo lo hace. Lo que me lleva a un tema cultural que vamos a tratar después de saludar al director. No, después de la a bienvenida Cecilia. hay que saludar aquí. Pero no haga escándalo, Dios mío. Qué redoble. Está llegando el señor director. Tú estás redoble. Tú estás redoble. No digas. Oiga, ha venido despeinado, que es la bienvenida. Sí me dice, no sé, oiga, sí me dice. Es la bienvenida, ¿no? Buenos días, Ramiro, queridos amigos. Buenos días, Andy, nos hablamos Hola, ayer. hola. Ceci, Sí. querida, ¿Qué tal? Ramiro. Un reporte, le reporto que el kiosco ha estado bien cuidado, así lo bien sé. cuidado. ¿ya? Gracias. No ha habido sobresaltos, Gracias, Sobresualto. no ha habido Solo problema. Además de Jaime. Bueno, él es un sobresalto Es un permanente. fijo. A ver, Fijo. Se ha visto que se ha vuelto perversa, está No, afuera. jamás en la vida. Yo soy parte del equipo. yo seguí, después de que hablamos ayer, y le pregunté a ChatGPT qué me decía Qué miedo. sobre lo que tú me sobre, Ok. sobre el tema que tratamos hoy. ¿Por qué mujeres jóvenes con todo por delante se hacen del lavado? El camino fácil, usan el camino fácil. Lo que para- llaman narcopacharacas, pues no, que es Exactamente. turro, pero así lo llaman. Porque, Ah, caramba. Esa es la narcocultura. Ese es el sí, hashtag. ese es el hashtag, pero no me gusta, pero así lo dicen, no es para que lo entiendan. Entonces, Leo, Daniel, buenos días, gusto de saludarte también a ti. En Ecuador muchas personas aceptan el dinero no legal o de origen dudoso por una combinación de factores económicos, sociales e institucionales. La razón común es más son: 1. Necesidad económica. Cuando hay desempleo, subempleo o ingresos muy bajos, algunas personas priorizan sobrevivir antes que el origen del dinero. Para muchos es lo único que hay, es decir, la materialización de la sociedad. Eso es parte de mi cosecha. 2. Economía informal muy extendida. Por Dios, escuchen eso. Gran parte de la actividad económica en Ecuador es informal, sin facturas, sin registros. Eso facilita que circule dinero. 1. Sin declarar, sin pagar impuestos y de origen difícil de rastrear. 3. Falta de control y sanciones efectivas. Cuando la gente percibe que las autoridades no controlan bien, las sanciones no se aplican, que es la impunidad, se normaliza el uso del dinero ilegal porque nadie revisa. 4. Influencia del crimen organizado. El narcotráfico y lavado de activos ha aumentado en los últimos años. Este dinero entra a negocios, construcción, comercio, préstamos informales, y muchas personas lo aceptan sin preguntar de dónde viene. 5. Y es un problema cultural intrínseco de los ecuatorianos: cultura de viveza y normalización.
existe la idea de que si todos lo hacen no pasa nada. Esto hace que prácticas ilegales se vean como algo normal o inteligente, o no como delito. Y finalmente, Andrés, ya con esto termino, para que te expongas, te explayes, desconfianza en el sistema. Algunas personas sienten que el Estado no les ofrece oportunidades, los impuestos no se ven reflejados en servicios, entonces justifican usar dinero ilegal como una forma de compensación. Falta de educación financiera ilegal, y mucha gente no conoce las consecuencias reales como cárcel, pérdida de bienes, problemas bancarios y estigmatización social. Bueno, esa es una perspectiva economicista. Economicista. Y yo estoy tratando de entenderlo desde la perspectiva del comportamiento humano. Sí, exacto. Son dos cosas diferentes. Y no son excluyentes. No son excluyentes. Y creo que a ratos se traslapan. Y yo decía, quiero entrar al tema cultura, porque... Vamos. Porque si lo que he dicho es, a ver, la vida es un juego por estatus, y en ese juego apuestas, y tu apuesta es de alto riesgo. Cuando romantizas la mafia, el riesgo baja. Brillante. Cuando hace unos días, a propósito de esto, del marino y de las mujeres de la mafia y de los mafia boys y demás, alguien publicó en X, y voy a leerlo, textualmente publicó: los jóvenes ya no buscan estatus, buscan riesgo. Error. No es así, está equivocado. Buscan estatus vía... Buscan estatus vía riesgo alto. No les importa el riesgo. No les interesa. Es que ya vamos a llegar a ello. ¿Por qué no les importa el riesgo? Porque los códigos culturales ecuatorianos no castigan el patrimonio ilícito. Eso es todo. Cuando es un poco de influencia cultural y un poco de disonancia cognitiva, ¿no? Y hablemos de cultura. Cuando analizas al Ecuador desde la perspectiva de la cultura, y hay un libro buenísimo que he empezado a leer, que se llama El Mapa Cultural. Te dice, ahí analizas el tema, y entre las cosas que descubres es: Ecuador es un país policrónico. ¿Y qué significa que sea policrónico? Esto es de acuerdo a un antropólogo. Significa que el tiempo es flexible. Eso explica por qué somos impuntuales. Sí. ¿No? ¿Tú? Y el tiempo, en nuestra cultura, el tiempo es no lineal. Y eso explica por qué podemos aceptar el desorden y el crecimiento patrimonial. En un país como Alemania, que es muy estricto, o Japón, que es muy estricto, el crecimiento patrimonial obedece a una secuencia. Es casi natural, ¿no? Sembrar, crecer, cosechar. Claro que sí. Acá es cosechar. Enseguida, ¿no? Luego, claro, desde el punto de vista cultural, estamos acostumbrados a que las cosas no tengan una secuencialidad. Luego, somos una cultura basada en relaciones, donde la confianza está construida por las emociones. ¿Qué significa eso? Que la confianza es una confianza afectiva. Y al ser una confianza afectiva, se opone a la confianza cognitiva. ¿Y cuál es la confianza cognitiva? La que está basada en el estatus, en las habilidades, en la coherencia. Si nuestra confianza es afectiva, es: hoy no tienes dinero, mañana sí, y me invitas a tu casa gigantesca manejando el Maserati, y yo voy a decir: qué chévere, fui a la casa vacancísima, claro, y me llevaron en Maserati. No voy a decir: ¿de dónde sacó la plata si era Chiro ayer? La gente, y lo empezamos a justificar, claro, culturalmente lo estamos justificando, culturalmente. Claro, entonces eso construye, estas culturas lo que hacen es crean normas sociales. Las normas sociales son las que determinan tus comportamientos, son como reglas que todos compartimos. ¿Para qué? Para interactuar en sociedad, para que haya cooperación. Okay. Hay un libro que se llama Rígidos y Flexibles, y dice que hay, te voy a citar, te dije 4 o 5 libros hoy. Y en Rígidos y Flexibles, la autora dice que hay países que son más rígidos y países que son más flexibles en términos de normas. Ecuador es un país flexible. Ya. Lo que es una norma social hoy ya no puede ser la mañana. La cambiamos rápidamente. Los temas vinculados a la tradicionalidad en Ecuador están cambiando rápidamente, están mutando. Antes éramos más tradicionales, más conservadores. Es verdad. Entonces, pero cambiando hacia lo malo. Negativamente. Están cambiando. No vamos a calificarlo. No podemos calificarlo, claro, pero están cambiando. Por ejemplo, si una persona da una coima para acelerar un trámite, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a normalizar, como ha sucedido, la cultura del soborno. Claro.
por las razones que sean, ¿no? Que el servicio, el servicio de la institución pública es lento, malo, deficiente, que O no lo existe- provocas que sea así. pero por las razones que sea, ¿qué es lo que está pasando? Culturalmente estamos aceptando que un soborno sea parte del día a día, sea normal. Es un costo en tu de proceso. hecho, exacto. Y ahí lo interesante es que en tu cabeza, lo que antes era soborno igual ilícito, se convierte a soborno igual funcional. Qué bestia, ¿no? Ya no está mal, ahora está bien, es funcional, es el medio para lograr un fin. Entonces, claro, si empiezas a ver, eso, ¿y por qué se da? Porque en tu cabeza hay una disonancia cognitiva, ¿no? Nadie piensa de sí mismo que es una mala persona. Claro, claro. Todo el mundo piensa que es el héroe y súper buena persona. Pero si empiezas a hacer cosas malas, tienes que contarte una historia que justifique Hacer lo que estás haciendo. hacer lo que estás haciendo. Una de esas historias es decir, el soborno es funcional. Ganar plata rápida está bien. ¿Por qué? Porque si no tengo oportunidades de ganar el dinero en Ecuador. Y lamentablemente cuando ves el crecimiento patrimonial de las personas, no tienes pues esa transferencia de clases bajas a clases medias y de clases medias a clases altas tan fáciles en el país. Claro. En general en el mundo, el sistema ha fallado. Esa es otra historia. Pero de nuevo, tu cerebro automáticamente no se puede pensar, a ver, este pensamiento es bueno o este pensamiento es malo, o esta acción es correcta o esta acción es incorrecta. No va por ahí. El cerebro acepta como real o correcto aquellas cosas que se repiten muchas veces, sesgo de familiaridad. Entonces, si muchas veces ves a gente cometiendo ilícitos, el ilícito deja de ser ilícito, se vuelve normal. Pan de todos los días y por tanto la suma. se vuelve normal y por lo tanto eres un idiota si tú no empiezas a hacer lo mismo. Claro. Y tú no quieres ser un idiota. O sea, no me mantengo en la No, fila, no, sino perdón. que cojo la fila de la Ramiro, izquierda. es más soez de lo que parece. Tú no coges, eres un cojudo. Perdón la grosería, no es un gil, porque todos cogen. Que un poco es esa, ¿no? Entonces se El vuelve que a no hacer... afana es un gil. O sea, perdón, De- lo que de- dice Cambalache. De hecho, hay un libro del 2024, cuarto que voy a citar, que se llama Corrupción y Normas Sociales, y donde los autores dicen que las normas, que la corrupción es el resultado de dinámicas grupales y de redes informales. ¿Qué son redes informales? Tus panas, tus compañeros de trabajo, tus proveedores. La cultura del soborno está tan instalada en el país que hoy tienes proveedores que le pasan dinero a sus compradores en la empresa privada. Claro. Esto no es un tema Increíble, privado pero público, cierto, no pero pasa cierto. por ahí. Es parte de la cultura ya. Y lo ven como normal el tener que incluir en tus gastos operativos el billetito que tienes que pasarle a alguien para que te compre. Así Y es. no es en la función pública, es también en el Es ejercicio decir, privado. ha permeado todo. Entonces, es como si la presión social empujara a toda la sociedad en su conjunto a ser corrupta, mafiosa, vil, facilista. Porque ¿cuál es el castigo más grande? Tal vez y parquear un Maserati o un Ferrari en tu garaje. Claro. Entonces tenemos un problema serio, pero entendamos por qué estamos teniendo ese problema. Entonces, si la vida es un juego por estatus y estás dispuesto a apostar alto en ese juego, y esa apuesta alta reduce tu riesgo interno porque romantizas las actitudes mafiosas, súmale, que es un tema cultural, súmale que sin castigo No hay la impunidad. ilegalidad es persuasiva. Totalmente. Lo que dices tú es real. Si tú crees que te van a capturar y castigar, vas a evitar transgredir. Claro. Si tú crees que vas a cometer una ilegalidad y vas a ser capturado y no te van a castigar, ¿Qué pasa? No pasa vas nada. a seguir cometiendo la Claro. ilegalidad porque no te van a castigar. La Entonces, impunidad es un azote. de hecho hay un texto, hay un texto que no, A ver, pero dijiste, no no citar te van al a autor. castigar, pero te pueden matar. Pero es que espérate un segundo, Ramiro. Lo que disuade a la gente de no participar en actos ilícitos no es la severidad del castigo, es la probabilidad del castigo. Ujú. Es más importante que La probabilidad efectivamente que la haya una... severidad. Entonces, ¿por qué estás dispuesto a apostar alto y a aceptar dinero ilícito o a ser mujer de la mafia o a llevar tu negocio a cosas que no debes? Porque hoy por hoy el riesgo en el país es bajísimo.
que te capturen o que te maten es una excepción. Tenemos algunas colonias de ecuatorianos voluntariamente expatriados, producto de que Claro. no podían seguir viviendo en el país por razones y viviendo de políticas. unos niveles Sí, altísimos. pero sobre todo por razones económicas, judiciales, policiales. Así es. ¿Y qué pasa después de 10 años? Bueno, digamos las cosas como son. Esa persona regresa al país y le abren las puertas de los clubes más exclusivos Totalmente. y lo quieres invitar a tu casa y está muy bien. ¿Y Totalmente. el dinero de dónde vino? Claro. Como dijo un candidato presidencial en algún momento, ¿Dónde está la plata? no. ¿Cuál? Ya que... Ya. Entonces, No. cuando la mafia, por generalizar, incumple con la ley, es descubierta y no recibe un castigo ejemplar, empiezas a pensar que tú puedes copiar esas prácticas y que tu mayor castigo va a ser cambiar tu Chevrolet por un Maserati. Y además lo expones, porque la exposición llega a ser parte de lo que tú bien llamas estatus. Entonces, como no tengo Claro, miedo, y lo expones. o sea, yo soy bacán y me voy acá, Porque- pongo acá y no me importa. ¿Qué parte del estatus estás ganando cuando exhibes lo que has logrado de manera rápida o ilícita? Me estás ganando el Prestigio. estatus de prestigio. Estás, Lo yo tengo una casa de 3 millones de dólares y tú no. Ujú. Yo tengo parqueado afuera de mi casa de 3 millones de dólares, 2 millones de dólares en Claro, autos. un Tú no. Maserati, sí es. Es más, yo hace 2 años no tenía y hoy sí tengo. Ujú. Sabes que eres un idiota. Absolutamente. Y a la mierda de los pastores. Sí, Se acabó la la Navidad. Navidad, así es. ¿Qué dicen? Pero yo entiendo todo lo que estás diciendo, Andrés. Lo que yo no entiendo es que si ya cometes el error, ¿verdad?, de meterte en una vida delictiva, Ujú. es más error el lucirla. Porque te expones a que tarde o temprano, digo, puedes tener 9 vidas, pero se te van a acabar. ¿Ya? Te expones a que la gente en algún rato ya te comienza a cuestionar. Y si resulta ser la muerte dejó de estar en las clases bajas. Lo de Mocolí evidencia que la muerte está más cercana a las clases altas ahora que antes. Y ahora ya se lo van a replantear. A ver, para empezar, morirse no tiene nivel socioeconómico, ¿no? No. Todavía, La muerte violenta. Todavía todo, ok. La muerte violenta. Bueno, si pero- tienes razón, tu precisión es correcta. La muerte violenta ahora está al lado A de ver. tu casa en Mocolí. A ver, lo hay- que antes, lo que era impensable. Lo que era impensable hace un par de años. Pero ¿por qué está en tu casa vecina? Porque hubo gente de la clase alta que decidió jugar a ser mafioso. Y hubo gente que ya era mafiosa que decidió comprar la casa de al lado de la tuya. Ah, sí, claro, y lo Y permitiste. nadie lo cuestionó, nadie le Claro. preguntó, nadie hizo el due diligence necesario. Claro. Y tampoco puedes ¿A quién prohibirle le a alguien que corresponde viene- cuestionar? No puede. Y eso nos lleva a otro tema que es el económico y el crecimiento del sector de la construcción en ciertas ciudades, como Manta, de Como edificios Zamorondón. O la vía a la costa. Ese Cualquiera de caso los no que lo crece, conozco. Donde crezca, tiene razón. que no son financiados por la banca, que los edificios están construidos y los departamentos están vacíos. Pero de nuevo, el punto aquí no es criticar a la sociedad, sino entender por qué le estamos permitiendo. Ese es el fondo. O sea, la única manera de que cambiemos esta situación que nos va a llevar al carajo. ¿Por qué los que no somos estamos permitiendo que los que sí son estén al lado nuestro? ¿Por qué los que no son se convierten y empiezan a ser? ¿Y Las por qué- solapadores y de por los qué que sí son. Por Alcahuete. falta de valores. Alcahuetín. No, Exacto, se llama- yo falta creo de que valores. es eso. se llama conformismo moral. Falta de Bueno, valores. Se llama Ok. conformismo. No es falta de valores, es Sí, conformismo moral. ¿Cómo no hace falta de valores? No es falta de valores. Pero No- si no tú pasa le por ahí. enseñas a tu hijo que es... Los valores los construyes culturalmente y si la cultura premia el mostrar viajes exóticos, autos deportivos y casas caras, Ya. Pero yo creo, perdóname, lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y no importa Sí. cuántas personas lo hagan o cuántas personas dejen de hacerlo. Yo, o sea, por ejemplo, citando cosas muy exactas, y yo quiero pensar en el tema, para mí comienza mucho desde la crianza, desde la casa, desde la cultura. Yo recuerdo que una vez mi abuelita tenía imanes y me encantaba un imán de ratón. Y me lo llevé a la casa. ¿No sabes el escándalo que se me armó en mi casa por haberme robado
el imán de ratón de mi abuelita de la refri. Y me moría de vergüenza. Mi mamá me hizo volver a la casa de mi abuela, pedirle disculpas por lo que había hecho, devolver el... Y claro, te genera un sistema de hice mal, estoy equivocada, y te va generando un montón de acciones que llevan a esto. Ahora, haciendo un análisis, tengo una amiga, bueno, falleció, fue una compañera universitaria de mi hermana que tuvo una crianza muy buena y en efecto los padres intachables. Sin embargo, un punto ya de la adultez decidió estar involucrada con personas claramente de enriquecimiento ilícito, para decirlo de alguna forma. Los padres se asustaron, los padres no querían esa situación, le pagaron la maestría, no los padres, la persona con la que estaba le pagó la maestría en cash, le regaló un carro y los padres básicamente le dijeron no, o sea, de esta forma no quiero que te vincules, ¿no? Y la tenían muy cuidada en casa, ella era de Manabí. Me acuerdo que ella, para hacer sus estudios, que eran acá en Guayaquil, los papás no dejaban que use el auto, la llevaron hasta la terminal terrestre de Manabí, la vieron subir al bus, para que ella pueda trasladarse pues a la ciudad de Guayaquil y haga sus estudios. Y esa fue la última escena que vio los padres. ¿Qué pasó en el camino? Eso pasó hace unos años atrás, muy conocido en las noticias. Ella unos kilómetros más adelante decide bajarse del bus y pedirle a la persona con la que salía pues que la espere. Ella sube al carro de él, en Pedro Carbo, matan a los dos. Entonces, por una parte quiero pensar que es la cultura de la crianza que ayuda a formar los valores y lo que bien mencionaba Daniel, que los valores son parte de, pero por otro lado de una persona que tuvo unos padres intachables y sin embargo un punto de la vida se desvió. Y ahí sí me genera esta contradicción. ¿Por qué? Porque nos decía hace un instante, nuestra cultura es flexible y los valores permeable de ayer ya no son los valores de hoy. Y esto no solo sucede en Ecuador, no, sucede en el planeta. Sí, en el mundo. Te pongo un ejemplo. Tú hablas del bien y el mal. Pues el bien y el mal es una variable subjetiva. Total. Es una variable subjetiva. Y lo que hoy está bien, mañana va a estar mal y viceversa. Ejemplo histórico para no tocar nada cercano y no herir. Además de que lo que para mí es bueno, para ti puede ser malo. Pero vamos a un punto. Para el cardenal, en algún momento de la historia cardenalicia, debió haber dicho que matar está mal. ¿No? Matar está, de hecho, uno de los mandamientos. No matarás. Sí. Está mal matar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, ¿y por qué financiaron las cruzadas? Claro. ¿Por qué financiaron la Inquisición? Porque estabas matando a los infieles. En nombre Matar de a Dios. los infieles está bien, pero matar a los tuyos está mal. Eso no es de bien o mal como blanco y negro. Además hay matices en todo. ¿No? Y los indios no tienen subjetivo. alma y por eso, Eso por eso son absolutamente esclavos. subjetivo. Más allá que Un cuando montón, cumples más de 18 en este país y te emancipas, tú tomas tus propias decisiones. Y un Así poco es. lo que estoy tratando de explicar acá es ¿por qué vas a tomar una decisión que te lleva por un camino que por ignorancia o por voluntad decides tomar y es negativo? A ver, ¿Y por qué? Porque estás jugando a ganar más estatus, estás jugando a que ese riesgo sea administrado. ¿Y cuando analizas el riesgo? Cuando percibes que la ley no se cumple, o percibes que la Eso, corrupción no se castiga y es común, o percibes que el castigo es improbable, tu cálculo mental de costo-beneficio Eso es se todo. inclina a reducir el riesgo. eso es todo. Yo voy a coincidir contigo y voy a decir algo que es muy real. Alguna vez lo escuché a Jaime Nebot, años atrás, que decía una frase interesante, que habían dos cosas que se veían, se sentían, ¿ya? Cuando tú tenías plata. Cuando tú tienes plata, se siente la tos y la plata, que tú la sentías. Y el embarazo. Y hay una más, la Cosa que no barriga. puede- Porque que si no tú puedes te ocultar. pones, claro, si te pones una faja, te sale. Pero ahora, lo que pasa es que, porque había gente que hacía lo que hacía, pero era austera, prudente, lo guardaba para otro día, para otras cosas. Entonces, me pregunté y lo escribí anoche, y lo voy a decir, ¿por qué para mucha gente lo contrario, lo que dices tú, que es correcto, mostrar todo lo que han logrado sin vergüenza, porque es producto de todo lo que estamos hablando, cumple varias funciones, vamos a lo que dices tú, psicológicas sociales y culturales, Andrés, especialmente en contextos como el ecuatoriano, porque ese es el fondo. Claro, es un análisis un poco sociológico y psicológico. Primero, mostrar logros de reconocimiento. He hecho plata, me tienes que reconocer. Porque
ahora reconocen el materialismo, lo que yo tengo. Respeto, porque como yo tengo plata y la he hecho de la forma que sea, si tú no me respetas, ya sabes lo que te va a pasar. Y finalmente, te da una sensación de valer más y batraciar a la gente que ha hecho las cosas por la derecha. Tomados por tontos. Hace una semana se publicó un libro que se llama The Mattering Effect, el efecto de importar. Y la tesis del libro, no lo he leído aún, pero en general la tesis del libro es que debes encontrar algo en la vida en donde sientas que eres importante, que sientes que importas para los demás. A tu comentario, cuando haces algo ilícito y lo exhibes, estás jugando el juego de estatus de dominancia. Eso es todo. Y se los pongo de la siguiente manera. Es la pura verdad. Hasta hace un año, las narrativas eran, porque esto pasa mucho por comunicación también y por símbolos, ¿no? Hay muchos por temas ciclos y círculos, sí. de símbolos acá. Hasta hace un par de años, el comentario es, se matan entre ellos y los temas delincuenciales, narcos y demás estaban reservados para un sector de la sociedad Sí, y señor. no para otro. Sí, Pero en señor. el momento en que sucede en Mocolí, que es el símbolo iconográfico de la ciudad de Guayaquil de No. exclusividad y seguridad. Seguridad. Y cuando sucede en Cumbayá, lo que está diciendo ese sector de la población es que no te equivoques. Todo es nuestro. No estamos allá. Ah, estamos todo es en nuestro. Entonces es un juego de estatus de dominación. Es mostrar poder. ¿Por qué quieres mostrar poder? Porque así generas miedo. Y Claro. una manera de... El miedo funciona como un mecanismo de arquitectura social, de comportamiento de arquitectura. Cuando tú le metes miedo a la gente, hay gente que te va a temer y va a dejar de hacer o va a hacer cosas en línea de lo que tú les vas a pedir. Hay gente que se va a rebelar, pero esos van a ser los menos. Claro. Y lo Entonces- está logrando. Yo temo salir. Entonces, y hoy mandar a tus hijos a jugar pelota a cualquier urbanización, Uy, lo ya- piensas tres ya veces. te da terror. Claro. Y lo piensas tres veces, pero de nuevo, ¿por qué está sucediendo? ¿Por qué aceptas que juegue que alguien que tiene que ha sido cuestionado, porque además tenía prontuario esta persona? ¿Por qué Claro, permites que alguien que tenga claro. prontuario compre la casa de al lado o juegue pelota en la cancha de fútbol de tu urbanización? ¿Por qué? Porque eso te da también estatus. Yo soy pana de este man que tiene una casa de 4 millones en mi urbanización, por lo tanto mi casa ya no va a costar 100.000, cuesta 200.000 porque se aprecia. Levantó la plusvalía. Pero totalmente. ¿Qué debe? Qué mal. Y cuando esta persona cae, Es no real. es cayó por cuestiones ilícitas. Tuvo mala suerte. Y te lo justificas de esa manera. Tuvo mala suerte porque hasta ahora no lo habían pescado y cada semana, cada mes cambia de carro y no lo habían pescado. Y viaja y no lo habían pescado. Y viaja y publica las fotos de los viajes y no lo habían pescado. Chuta, tuvo mala suerte. Sinvergüenzamente, un tema cultural, como te expongo Pero lo es que que, yo de tengo, nuevo, la cultura- porque la cultura es permeable, La cultura ecuatoriana ya no castiga, no castiga. sino que premia ese tipo de Y acciones. mira bien que dice Andrés, buenos días Javier, ya está con nosotros, que no habla de la ley, porque Andrés lo está armando de otro sentido, en un sentido completamente diferente. Tratando de entenderlo desde el punto de vista del Del comportamiento. comportamiento. Ni moral, ni Nada, Para no nada. estamos jugando nada, estamos señalando. Tú haz tu dinero como quieras. Sí. ¿Por qué sucede? Tratar ¿Por de qué entender sucede y por qué lo aceptan? Exactamente. La ¿por qué? ¿Qué es lo que hay? aceptación ¿Qué de es la- lo que hay de la detrás? mayoría. Es que mucho de lo que sucede es porque lo permite. Claro, y porque lo permitió la Sí, gente. pero- Y de a poco, no hasta que solo se lo- volvió la bola pero de es que- nieve que ya te terminó pero- aplastando. Pero para terminar la idea, no solo lo permites tú, lo permite la ley. La ley también. Lo pues. permiten las Lo reglas de solapa las la huelgas que ley. están. O el, Solapa, auspicia, permite. Yo creo Y que en la informalidad, como comencé diciendo yo, es donde comienza todo. Sí, ahí hay un tema económico además. Si no logras un empleo que te pague Claro, salario mínimo, claro. pero luego tienes a alguien que te dice, no te preocupes, yo te voy a dar 5 salarios mínimos, ¿tú qué vas a decir? Tengo que darle de comer a mi familia. Y no lo voy a decir feo. Ahí viene Y el con la ausencia del Estado en ciertas provincias, No tú se le dices, cargue. No se le esta cargue. es mi tabla de salvación. Yo Porque, creo porque que- no te pones a pensar en si está bien o está mal. Para ti en esos momentos que vas a poder darle de comer a tu familia, que es prioritario, está bien, no está mal. Termina siendo otra cosa. Daniel y Javier. enseguida. yo quiero recordar cuando uno era adolescente, digo, los primeros años de la adolescencia, para tratar de entender cómo vamos
permitiendo ciertas cosas. Yo creo que vivimos en una sociedad aspiracional, ¿ok? Yo recuerdo los primeros años de mi adolescencia, año 86, 87, y comenzaron a salir y se pusieron de moda muchas, por esto del marketing, muchas marcas, ¿ok? Y en efecto coincido contigo que todo es una especie de estatus. Estatus por dominio, estatus por cualquiera que fuera, es un estatus. Y yo recuerdo que las noticias de Crónica Roja comenzaron a dominar un tema común. Lo mataron por los zapatos, por no dejarse robar los zapatos. Y los zapatos no eran más que otras cosas, los nuevos modelos de estas marcas. Converse. Fila, Converse, Nike, no me acuerdo si había Nike, pero eran Reebok, por ejemplo, eran los más estrambóticos, pero porque la gente quería ese tipo de. Entonces, cuando tú veías a alguien, ya, que tú veías con una. Somos muy clasistas también, por cierto. Con unos harapos y lo veías con unos zapatos así de. Que tú dices, ¿y este man de dónde lo sacó? No, tiene que haber o robado o haberlos comprado. Ok. Como había una necesidad aspiracional, surge también otro tipo de negocio que la gente lo permitió, que era el contrabando. Porque antes el narcotráfico era el contrabando. Como no podías acceder, socialmente condenado por los abuelos y los padres. Pero la nueva generación dijo, yo no tengo plata para comprar los originales o los que pasaron por la aduana porque cobran impuestos, voy a comprar los de contrabando. ¿Ya? Y ahora eso aspiracional se traspoló a todas las otras cosas de la sociedad. Hay una vaina aspiracional. Yo quiero ser como esa persona, como esa idiota que nos quiere comer el cuento diciendo que yo tengo que mis negocios son lícitos y viajo por todo el mundo. Daniel, es más, te podría decir que en ciertas partes, lo que dice Andrés, a la gente ya no le importa si tus negocios son lícitos o no, porque como bien decía, esto te da poder y estatus, claro, autoridad, influencia y dominio, lo que tú decías. En ciertos entornos mostrar es una forma de protección. Tengo respaldo, ¿ya? Y atrás mío están estos manes, así que más te vale que... Oye, Eduardo, ¿quién era de clase alta en los años 90 el que tenía un Reebok? Claro. Porque la clase alta lucía. ¿Tú usabas Reebok? Sí. Qué cholo. Te está vacilando. No, me estoy refiriendo, me explico. Sí. Entonces, esa era la aspiracional. Entonces, la gente de cierto estatus usaba ciertos zapatos y la gente quería usar esos zapatos para pertenecer a esa clase. Lo que llamas aspiracional es estatus. Es lo mismo, es lo mismo. Lo que conseguir estatus. Entonces te permites muchas cosas para lograr ese estatus. Claro. Rompiendo tus propios valores, no importa, quiero conseguirlo. Es que tus valores son, de nuevo, son flexibles. Y la sociedad están escritos en piedra. Los valores de la sociedad. No de la sociedad, de cada uno de cada uno, sí, correcto. Javier Segarra, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo estás? Lo he venido escuchando, obviamente. Andrés decía poder, impunidad y estatus. No, el estatus tiene 3 juegos. Bueno, pero el juego de dominancia, que tiene que ver con poder, el juego de prestigio y el juego de virtud. Me refiero a las palabras, ¿no? Poder, impunidad y estatus. Todo este problema nace cuando la impunidad, entre comillas, se fortaleció. Porque cuando eres o actúas ilegalmente y nadie te dice nada, vas adquiriendo un estatus, entre comillas, fortalecido. Y eso te genera que el poder económico, social, político, legal, haya cambiado. Y sin eso, esta sociedad que está debilitada en el poder, debilitada en la impunidad, debilitada en el estatus, la sociedad legal me refiero, te genera una situación complicada. ¿Cómo salimos de esto? Es la gran pregunta. Yo creo que es imposible dar una respuesta inmediata. Quizás las nuevas generaciones, que ya perdimos algunas, pero las nuevas generaciones tomen conciencia de que la situación no es lo fácil en la vida, sino que hay que trabajarlo, mi querido Andrés. Sí, a ver, el tema de generación yo no apostaría por la nueva, yo apostaría por la anterior a la nueva. ¿Y por qué? Porque la anterior a la nueva hoy dice, este país no tiene futuro, por tanto yo quiero que mis hijos no vivan acá. Entonces estás ya condenando a la sociedad de sí y por sí. Y ese es el poder que se perdió.
Es un poder familiar. Se perdió el poder familiar, decir, aquí quiero a mis hijos que crezcan, váyanse, no pueden. Bueno, ahí podríamos entrar a un análisis del poder mucho más sofisticado y que parte porque antes de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, el estatus estaba dado de una manera totalmente distinta. En la época del medioevo era totalmente diferente y la iglesia empieza a generar una serie de... Y qué pena hablar de nuevo del tema porque sé que un tema que hiere susceptibilidades, pero cuando analizas la historia empiezan a haber una serie de cortapisas que vienen excusadas por la religión que te llevan a una instancia que termina siendo lo que es hoy. Pero como la cultura es flexible y vas adaptando cosas de afuera y de cosas que se generan aquí adentro, es natural que vaya viendo esta evolución de cómo se dan las cosas. Si quieres hablar del poder, hoy el poder que manda, y creo que lo que va a pasar en Latinoamérica para el 2026 es que vamos a ver una dominancia de las autocracias, de las autocracias democráticas. Y tú me vas a decir, eso es un oxímoron. ¿Cómo puede haber una autocracia democrática? Autocracia, el poder de una persona, democracia, el poder de la gente. Bueno, porque estamos buscando líderes fuertes. Le damos el poder a esos líderes fuertes. Hungría, Estados Unidos, totalmente, Rusia, totalmente, Turquía, totalmente, Ecuador, líderes fuertes. Argentina, Chile, líderes fuertes que usan las elecciones para validar las elecciones democráticamente, para validar parte de su puesta en escena de poder. Para justificar su arbitrariedad muchas veces. Es otra cosa, porque el tema es la moda de esto que está diciendo Andrés. Porque Pero la ¿por qué llegamos a eso? ciudadanía lo está aceptando. Porque entre otras cosas, lo que ha pasado en el planeta es que nos hemos dado cuenta que el sistema liberal, democrático, no ha resuelto los problemas. Correcto. Entonces tú dices, no funciona, cambiémoslo. Mira, este año hay elecciones en Hungría, Brasil y Colombia. ¿Qué creo que va a pasar? Y nos estamos saliendo del tema, pero tiene que ver con va a ganar la derecha en Colombia. Va a ganar la derecha en Colombia. Ganó en Argentina, ganó en Uruguay, ganó en Chile, ganó en Ecuador. Venezuela ya está del lado de la derecha. La única izquierda que va a quedar es una izquierda moderada que es en Brasil. Que yo sí creo que Lula se va a reelegir, pero con otras condiciones. Claro. Pero entonces ves toda la región que se ha movido hacia una derecha. Cansada de los victores y todos los remilgos de la izquierda y todos sus latrocidios. Porque a pesar de todas sus buenas historias, porque construyeron buenas historias, no resolvieron los problemas. Y solamente eso no garantiza que la derecha los resuelva, ¿eh? Tampoco. Claro. No es más garantiza. grave. Pero esa es otra historia. a un buscar. Pero esa es otra historia. Es un poco tratar de entender. A ver, en la medida en que entiendes el comportamiento del individuo, empiezas a entender el comportamiento de la sociedad. ¿Por qué? Porque la suma de individuos van creando estas comunidades que luego terminan construyendo las sociedades que son los países. Y yo quisiera, Andrés, porque conversamos ayer contigo un rato, tener unas reflexiones finales. Pueden hablar ustedes después. Quien no siente vergüenza al mostrar cosas no derechas, digámoslo así, tiene o mucha seguridad, que es lo que está diciendo, o mucha necesidad de aprobación, que ese es un tema que no hemos visto bien, o poca conciencia del riesgo, cosa que yo dudo, porque ellos creen... Es que hoy delinquir en Ecuador es algo que te robes una gallina. Sí. No pasa mucho. El éxito real ya no necesita exhibirse. Se nota en estabilidad y tranquilidad y coherencia económica. No es lo que hicieron los padres, que te decían que fueron a trabajar y se compraron su casa y eran respetables. No, la fama ya no importa si es buena o es mala. Existe y eso es lo que quieren. Y si quieres, con esto termino, lo que dice Andrés es tan real que hay gente que encima quiere mostrar.
mostrar todo lo que hace y más. muestra. Muestra y muestra, y es una cultura que no solamente es en el caso de las chicas de la mafia o de los chicos que a los 30, 35 años tienen más plata que multimillonarios. Hay gente que, como tú dices, trabajó 40 años y tienen para comer. Ya, es que sencillamente no les interesa. Pero yo insisto en que todo nació de la impunidad que se Claro, convirtió pero en, claro, Claro. se convirtió en Lo una que pasa es que fortaleza. tienes ejemplos equivocados y por naturaleza humana ponemos atención a las historias de éxito y no a las historias de fracaso. Para que haya un Zuckerberg o un Elon Musk o haya un Steve Jobs o haya un millón de X. Bill Gates, hubo miles de millones de X que fracasaron. Pero tú no te enfocas en los fracasos, tú te Claro. enfocas en esa persona y quieres ser como esa persona. Entonces eso también te va construyendo una narrativa que la conviertes en tu historia personal, ¿no? Yo quiero ser como él, no importa cómo llegue, pero voy a ser como Y lo él. peor es que las Es chicas correcto. vinculadas también han hecho contenido en redes sociales de cómo ser Eso, ellas. claro. Han hecho una serie de cápsulas de información de cómo ellas le llaman un término particular, cómo ser una mujer de alto valor. Pero es correcto lo que dice Andrés y tomo tu opinión, Javier. Nos fijamos en los corruptos exitosos y decir, mira cómo llevaron una vida. Pero ojo, entre comillas siempre. Ya, con la- ok, pero no te fijas que sí, hay un caso de un corrupto exitoso, varios anónimos hasta ahora, pero anda a ver la cárcel de cómo está llena de gente que intentó hacer lo mismo y no tuvo la suerte de ese exitoso y está lleno de un pocotón de gente que comenzó en el narcotráfico creyendo que iba a encontrar una solución a su vida, pero no le salió o le jugó la No le mala jugó el suerte con la y complicidad. sí fue cayendo preso. Con la complicidad de An- los medios ante- que hacen, solo concluyo, los medios internacionales que hacen apología de eso. Y tanto es cierto que la sociedad lo permite, que hasta les cambia de nombre. Tú hablabas de los contrabandistas, Daniel, Claro. les llamaban importadores de la bahía. Claro. Claro, por supuesto. Después venían, ¿cuál era el cargo más apetecido a inicios de la democracia? Vistaforador. Vistaforador de aduanas. O O sea, intendente de policía. O No, comisario. No, y la otra es de rentas. Ya, La de en- rentas. de rentas. claro, Claro. No o era sea, ese rey, era rentas. Rentas. claro, entonces Hacías plata. eran apetecidos, o sea, ¿sabes qué? Y Dame un había, cargo de había vistaforador familias de y- alta alcurnia que surgieron a partir del contrabando. Por señores. supuesto. Y hoy son, pero... Sí, sí. Por sí. supuesto. Voten de la moral. a lo que quiero Pero por decir- favor, Es que verdad, es verdad. a lo que quiero llegar son moralistas. es que el relajamiento social ha sido en toda época. Lo que pasa es que hoy ya ha tocado unos niveles de agresividad que ya está la vida como garantía. A ver, lo que sucedió estas últimas semanas destapó la caja de Pandora. Pero la caja de Pandora se fue llenando en el tiempo. Claro, por Claro, obvio. Es que con todo respeto, como Ramiro ha dicho algún tiempo, claro que la justicia hiede. Pero era más hedionda en la época de Yalc. Desde ahí vino todo esto. ¿De época de qué? Desde ahí, de Yalc. Desde allí, ok. porque ahí la corte cervecera. Es que esto no es una cuestión de 3, 4, 5, 6, 7 años. Tiene Esto es ya un proceso de deterioro acelerado. Eduardo. Acelerado, que ha venido, pero peor. Entonces, pero lo que dice Andrés, y yo lo entiendo perfectamente, es por qué la aceptación de la sociedad. Y qué a las personas que llegan a ese juego, ¿qué los lleva? Porque encima, y esta palabra, pechugonean. Pechugonean de sus McLaren, pechugonean de sus carros. Un carro, yo lo dije hace tiempo, hay carros aquí que valen 50, 60 mil, eso no es nada. Los carros Pepas aquí valen de 120 para arriba, que son todos esos carros grandototes, y los que ya dices tú, McLaren, el otro que es Maserati. Y andan por Sambo. Y andas por Y la Sambo. gente de Sambo dice, no, es que ya merecemos esos tipos de carros. Hay una equivocación sustancial, sí. Y la gente Es dice, verdad. es que es Sambo y es normal. Y ya es hora que los luzcan. Por Dios. Y la impunidad es no solamente en cuestión de la ley, Javier, respecto a las sentencias, que sabemos que es una Sí, no, me porquería, refiero a la dice impunidad en Yamil todo el Ramiro Laguerre. sentido, entre comillas, que se fortalece. Pero tú comienzas a ver normal lo anormal. Eso, Claro. eso es todo para mí, toda la tontería. Cuando en Y además- 2008 la justicia la política dejó de estar subordinada a la justicia y se invirtieron los roles Claro. de que la justicia se Sirve a la subordinó a la política, política, se jodió esto.
Sí, pero esa es una excusa, Ramiro. No, es una explicación de un proceso de deterioro. Pero explícale. Que Desde entendieron el punto de vista que político, entendieron que había que hacer eso para seguir Él deteriorándose. está hablando de la judicialización de la política. Por Tú eso estás es que hablando de digo otra que- cosa. por eso Está es Nada que más, bien, no digo- te está bien. contradigo, te complemento. Por eso es que que digo que la tú impunidad se Porque eres fortaleció. perfecto. Por eso digo que la impunidad se fortaleció, entre Claro. comillas, porque todo esto es un proceso largo. Y entonces, uno también se pone a pensar, cuando se perdieron los valores educativos, se trastocó todo, en los últimos tiempos. De hecho, ese poder de la familia también se perdió porque ya no Claro. comen todos juntos, por cualquier factor. Y perdón, Javier, y te añado, aquellas personas que creen que el papá solo es un proveedor, Ah, esa como es un otra rol, cosa. nada más, estoy hablando, nada más. Entonces, destrucción de la familia. Sí. Pero Desde lo la que- casa no hay autoridad. Pero lo que dice Andrés ¿Cómo? es más todavía. Desde la casa no hay es autoridad. más allá de todo lo que hablamos. Sí, sí. Porque es el entendimiento de la realidad de ellos, no de nosotros. Cognitivamente, ellos recibieron otro tipo de influencias mentales y se venden ellos como que están felices y son más bacanes que todos nosotros. ¿O estoy equivocado? Sí, y ahí el tema generacional ahí entra en juego. Sí, señor. Por ejemplo, las nuevas generaciones no conocieron una época de gobierno de Ecuador que puede ser cuestionada. Claro. No lo sí. conocieron. No. Para ellos lo que está pasando empieza a ser normal. Claro. Entonces, si es normal, Viva la patria. ¿por qué no hacerlo? Lo mismo que pasa a Es nivel normal. gubernamental en Guayaquil. Tú no quieres Conocieron ser el Guayaquil anormal. de León y ¿Y Vendemón. cómo lo cambias? Exacto, Pero, tú pero no estoy quieres diciendo ser es que es anormal. generacional. Es porque generacional, Ya claro. te digo, yo me crié en la época del 86-90, nunca viví ninguna dictadura. Y para mí, los 90 fueron como el destape de toda una liberalidad. Comenzaron a hacer muchas cosas los jóvenes y que eran cuestionadas por los adultos. ¿Ya? Pero lo que a mí creo es que si en los 90 hubiese habido redes sociales, esta sociedad hubiese colapsado hace tiempo. Hace tiempo. En todo caso, Cada cosa exige de su tiempo. sí. Sí, señor. Francamente. Sí. Andrés es muy bueno, como siempre. Mucho gracias. gusto salvarlo, salvarte. Y la verdad que es un tema como para que podríamos quedarnos, sinceramente, unos 6 programas, hablando sin parar. Pero ya con nombres. Sí. Con nombres y apellidos. Pues, claro. Ahí Es está, que para- también para- en la para- sociedad. ahí está la- Señala. Ahí ahí está, está. el señor hace así porque no quiere denunciar Pero- a sus conocidos. Porque no es mi oficio. No, No es mi porque- oficio. Mi oficio es presentar un problema y tratar de desmenuzarlo. El día que yo sea juez, haré lo que tú pides. Empecé diciendo que la intención Cuidado, de la nombre, conversación de cuidado. hoy... Nombres. Por favor, escúcheme. Empecé diciendo que la intención de la conversación de hoy no era moralizar. Señalar. No es Superioridad eso. moral. Sino Pero hay que llegar a señalar. tiempo para eso. ¿Por qué entender? Porque en la medida en que no entendamos lo que está Claro. pasando, no lo vamos a poder resolver. Así es. Eso En es la todo. medida en que no lo traigas al consciente y digas, Eso. puta madre, no Yo puede creo que ser. sí lo entendemos. No lo vas a resolver. No lo entendemos. No, yo creo que sí no lo lo entendemos y vas lo a, no permitimos. lo vas a resolver. Entonces, un poco la intención es abrir la discusión, que esto se convierta en un tema de conversación idealmente, que le manden 500 mensajes a Eduardo diciendo, este tipo está loco, fantástico, porque los obligué a pensar. Y de eso se trata un poco los paneles de los viernes, los temas generales, pensémoslos desde Salir una de la perspectiva caja. distinta. Get out of the Exactamente. box. Y que para lleguen pensar otra temprano si quieren opinar. cosa. Muy Señor, bien. lo escuché. Eso puede lo ser escuché, normal. Y lo interrumpió el señor varias veces. Yo digo, pero ¿hasta cuándo? Muy bien. Llega Interesante, temprano. sí. Bueno, vamos a ir al corte, Andrés. Muchas gracias. Muchas La verdad gracias que a ha estado ustedes. muy Buen fin de interesante. semana. Lo mismo, saludamos a Carne Apanada Velázquez, que ya está con nosotros. ¿Carne qué? Carne Apanada, así le dicen ahora a Jaime Velázquez. No, Le dijo carne Hugo Sánchez, apanada. Carne Apanada. Después le preguntamos por qué. No, Ya milanesa. Bueno, ya lo mismo. Milanesa. ¿no? Vamos al. Sí. Un mensaje de qué Eduardo que dice, por falta de valores y principios morales, la vida fácil sin esfuerzo. Eso Igualarse a los todo. amigos. Saludemos. Gracias por el mensaje, Eduardo. Saludemos a Robert y a Marcristi, que nos están viendo en Inglaterra, porque nos dijeron. Saludos, English. Robert. Ah, In inglés. English. También a Brindisi. Sí. Robert, how are you doing? Marcristi. ¿Y eso Good luck. qué? Inglés. Ah, ya. Es que es inglés británico, él no lo conoce. Oh. Julia Rosa me decía eso. Sí, también. sí. ella Mi me mami le dijo que por favor hable no mejor inglés, inglés. bastardizado, sino inglés. Muy bien, No se saludos ponga a molesto. Brindisi, querido amigo. Vamos al corte, regresamos. Mira ese